El péndulo simple, como está indicándose ahí, como está mostrándose ahí en esa simulación, consiste en una masa sostenida por una cuerda de longitud L. Esa masa se desplaza un cierto ángulo de su posición de equilibrio que corresponde a esta línea punteada y se suelta. Y entonces comienza a hacer una oscilación en los dos extremos, como se muestra ahí, y es claro, aunque pareciera que hay rotación, pero no lo es claro que en el proceso de cambio de posición de esa partícula, cambian de dirección y magnitud la aceleración, la posición angular y la aceleración. Aquí tenemos también una simulación más sencilla. Ahí vemos a un péndulo. El péndulo es soltado habiéndolo deflectado un cierto ángulo y se libera. Se nos pide que hagamos el análisis de estos péndulos, lo cual significa que encontremos su ecuación dinámica y que al comparar esa ecuación dinámica con la del oscilador armónico simple, decidamos si ese es un oscilador armónico simple. Si no lo es, que encontremos si existe alguna forma alguna condición bajo la cual se comporte como tal, que dé lugar a que bajo esas condiciones podamos usar el modelo del oscilador armónico simple para hacer predicciones sobre el péndulo simple. Entonces el análisis lo tenemos acá. Vamos a tomar un momento, un punto en el que esa masa se encuentra deflectada y ahí notamos que hay sobre esa partícula están actuando los siguientes fuerzas: el peso de ella, vertical, y la tensión. Noten que el peso se descompone, si tomamos esta línea que aparece acá, la tomamos como el eje, en ese momento como el eje de desplazamiento X, entonces observen que considerando este ángulo de acá, que es este mismo de aquí, veremos que el peso se descompone en estas dos componentes, la componente en la dirección del desplazamiento y la componente perpendicular, que es la que provoca precisamente la tensión. Evidentemente que este sistema, mientras oscila, únicamente experimenta traslación. O sea, tenemos un ejemplo similar al del sistema masa-resorte, en el que en el proceso de oscilación la partícula solo experimenta cambio de traslación, o sea, una traslación pura. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a utilizar para ella va a ser una sumatoria de fuerzas. Para llegar a la ecuación dinámica, vamos a partir de una sumatoria de fuerzas en el eje X. O sea que observen, si nosotros tomamos en cuenta las fuerzas que actúan en el eje X, solo está actuando la componente del peso en esa dirección, que es mg seno de teta. Y entonces, por tanto, la ecuación que tendríamos es que esa es precisamente la fuerza neta. O sea, mg seno del ángulo va a ser nuestra fuerza neta. Sustituyendo en la ecuación, tendríamos que esa fuerza neta debe ser igual a menos la masa por la segunda derivada de esa cambio de posición X con respecto al tiempo. No olviden que ese signo negativo viene asignado por el hecho de ser, no olviden que este signo negativo viene considerado por el hecho de ser esta fuerza una fuerza de restauración. Ese signo negativo aparece ahí, mostrando que siempre el movimiento es en oposición al aumento de esta distancia X. Y entonces tenemos esta ecuación, esto igual a esto. Observen que si sustituimos el hecho de que X, que es la distancia que el objeto se desplaza, esta distancia, observen por ejemplo aquí este sector de circunferencia. Ustedes tienen X, tienen el radio, que es justamente la longitud de la cuerda, y tienen el ángulo, ¿verdad?, que describe a ese sector de circunferencia. Entonces recordarán ustedes esa ecuación básica de geometría, que el sector de circunferencia, o sea, el arco, es igual al radio por el ángulo. Si sustituimos este hecho acá, obtenemos esta ecuación y ya no tendríamos
una ecuación con dos incógnitas, como originalmente teníamos, que teníamos a teta, por una parte, y por otra parte teníamos a x. De hecho, aquí está. Aquí está. Esa ecuación debería estar arriba, disculpen. Esto es lo que teníamos primero. Cuando sustituimos x por L por teta, entonces nos queda esta relación de acá, que sería esta. Ya igualada a 0, despejada y ordenada, y habiendo dividido todo por L, nos queda esta expresión. Y entonces llega el momento de comparar, esa es la ecuación dinámica, de compararla con la ecuación característica de un oscilador armónico simple. Que esto sería, observen, al comparar, está bien el primer término, ¿verdad? Observen, en el primer término tenemos la segunda derivada de la posición, que en este caso es x. Está bien el segundo término, en la constante que multiplica aparece ahí. En este caso es claro que el omega sub 0 cuadrado va a ser g sobre L. Es igualado a 0, pero el inconveniente lo vamos a tener en que debería parecer solo teta, pero el seno de teta está mostrando que este péndulo en general no es un oscilador armónico simple. O sea, no tiene su ecuación dinámica no es igual a la ecuación que tiene un oscilador armónico simple, que es la que aparece abajo. Entonces, cabría preguntarse, acabamos de mostrarlo, ¿será posible que haya alguna forma de convertir el seno de teta en teta? Pues sí, y esto está mostrado en esta tabla. Si usted hace cálculos para ángulos entre 0 y 10 grados, por ejemplo, incluso creo que hasta 11, notará, si va a hacer esto, hágalo en radianes. Se configure su calculadora en radianes para que pueda verificarlo. Note que a medida que el ángulo disminuye, observe, estoy comparando el ángulo con el seno del ángulo. Miren que para el ángulo de 10 grados, esto nos da 0.17453 y el valor es muy parecido, 0.17365, aproximadamente 0.174. Noten que a medida que el ángulo disminuye, el seno del ángulo y el ángulo llegan a coincidir. Por lo tanto, podemos decir que este sistema se comporta como un oscilador armónico simple, mostrándose la ecuación de esta manera. Ya no tenemos el seno de teta, sino que ahora dejaríamos teta si el péndulo es soltado desde un ángulo pequeño, y como la tabla muestra, ese ángulo pequeño va a ser de algunos pocos grados, 10, 11 grados a lo sumo, ¿verdad? Entonces acuérdense, resumiendo, el péndulo se comporta como un oscilador armónico simple bajo la condición de que los ángulos de deflexión sean muy cercanos a cero. A eso se le llama régimen de pequeñas oscilaciones. Y entonces podemos decir que el modelo del oscilador armónico simple se puede aplicar. Por lo tanto, la frecuencia angular de oscilación va a ser justamente, la frecuencia natural de oscilación, observen, va a ser justamente G sobre L. El periodo entonces se va a poder calcular como 2pi por raíz de L sobre G, y la frecuencia va a ser 1 sobre 2pi, o sea, el inverso del periodo. ¿Ok? Pero además, si nosotros queremos calcular la posición como una función del tiempo, entonces la podemos construir de esta manera. Porque sabemos que el oscilador armónico simple, la definición básica nos dice que tiene la característica de que su posición, que en este caso es un ángulo, se puede escribir como el ángulo inicial desde el cual es soltado por el coseno de omega 0 t más delta. Delta es el ángulo de fase. Entonces vamos a poder calcular la velocidad angular derivando esta expresión, lo cual nos daría como resultado esto, y la aceleración angular en todo momento, ¿verdad? Noten que el ángulo máximo de deflexión obviamente es el coeficiente que multiplica la función coseno. O sea, en este caso es el ángulo desde el cual lo soltamos, que es la máxima amplitud. De la misma manera, la rapidez máxima vendría a ser angular, ¿verdad? Vendría a ser
el valor absoluto de esto, es decir, el ángulo inicial en radianes por omega sub 0, y la aceleración máxima vendría a ser omega sub 0 por omega sub 0 al cuadrado por teta. Vamos a pasar a resolver una serie de problemas. Esos problemas fueron resueltos en un ambiente de Wolfram. Entonces, hay algunos comandos, por ejemplo, este comando solve, que simplemente es el comando que usa Wolfram para hacer la resolución de una ecuación. Entonces, el primer problema es el problema 4.6. Nos dice que en un laboratorio conectan un riel, en un riel de aire, un carrito que tiene 0.2 kilogramos, lo conectan con un resorte ideal de masa despreciable y se lo pone a oscilar. Entonces nos dicen que el tiempo que transcurre entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio, piensen que lo estamos soltando. La posición de equilibrio equivale desde el punto donde lo soltamos hasta la posición de equilibrio transcurre un cuarto del periodo. Luego, cuando viene de regreso y pasa de nuevo por esa posición de equilibrio, solo que ahora en sentido contrario, o sea, viene de regreso, habrán transcurrido 3/4 del periodo. Por lo tanto, el tiempo transcurrido es 3/4 del periodo. Entonces, resolvemos esta ecuación para el periodo. Y obtenemos que, por tanto, el periodo debería ser 3.4667, ¿verdad? También nos piden, en base a esto, vamos a encontrar la constante de fuerza del resorte, que es lo que nos están solicitando, sabiendo que el periodo, de acuerdo a las ecuaciones que vimos antes, es igual a 2pi por raíz de m sobre k. Entonces sustituimos los valores de m, consideramos el valor que calculamos para el periodo y resolvemos esta ecuación para k. Y obtenemos que k debería ser 0.657 aproximadamente newton sobre metros. ¿Ok? Siguiente problema. Ahora tenemos un pequeño bloque que está unido a un resorte. Ideal, ¿verdad? Que se mueve con un movimiento armónico simple sobre una superficie sin fricción. Nos dicen que cuando el bloque se encuentra en la posición 0.28 metros, la aceleración del bloque es de menos 5.3 metros por segundo cuadrado. Y con esa información nos piden que encontremos la frecuencia del movimiento. Entonces aquí tenemos los datos. X, 0.28, la aceleración menos 5.3. Recordamos que omega es 2pi por la frecuencia. Nos piden encontrar la frecuencia del movimiento. Se puede escribir a la aceleración en términos de x de esta forma. Eso usted lo puede verificar por comparación. Entonces simplemente sustituimos el valor de la aceleración que nos dan en esa ecuación. Sustituimos omega como 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Y nos queda esta ecuación en función de la frecuencia y simplemente la resolvemos para la frecuencia. Y obtenemos estos dos valores y obviamente nos vamos a quedar con el valor positivo. Entonces, la frecuencia debería ser de 0.69 Hz. Problema número 3. Tenemos a un pescador que toma su pescado, lo cuelga de un resorte y por efecto de el peso, el resorte se deflecta 12 centímetros y vuelve otra vez a quedar en equilibrio. Con esta información nos piden que calculemos la constante del resorte. Entonces vean, he llamado x1 a 0.12 y x2 sería el dato que vamos a usar en el inciso B. Entonces tomamos la consideración de la ley de Hooke, que el peso dividido por x1 nos da k. O sea, k por x1 nos da igual al peso, porque la fuerza del resorte igual al peso. Y de aquí despejamos y obtenemos para acá y obtenemos que k debería ser 5.308.33 newton sobre metro. Ahora nos dicen que calculemos la oscilación del pez. ¿Qué es lo que sucede? Que estando en su posición de equilibrio del inciso A, el pescador lo jala 5 centímetros más y lo suelta.
Entonces el pescado empieza a oscilar con un periodo que, que ya sabemos que por ser un sistema masa-resorte se va a calcular de esta manera. Y lo calculamos. El periodo es 2pi por la raíz de m sobre k. Estamos usando el modelo matemático del péndulo simple. Finalmente nos piden que encontremos la máxima rapidez. La máxima rapidez se calcula entonces con esta expresión, ¿verdad? Y sustituimos los valores y obtenemos este valor. 45.18 centímetros por segundo. Siguiente problema. Se tiene un péndulo simple de 24 centímetros de longitud y se lo deflecta a 3.5 grados. Noten que es un ángulo pequeño y se suelta. Nos piden que calculemos el tiempo que tarda en alcanzar su máxima rapidez. Entonces, la máxima rapidez, a partir del punto de el cual él es soltado, se alcanza en un cuarto del periodo. Y es lo que planteamos acá. El tiempo que nos están pidiendo es un cuarto del periodo y observen que el periodo es la raíz de 2pi la raíz de L sobre G. ¿Verdad? Eso lo obtuvimos despejando de la ecuación que corresponde. Y obtenemos entonces que en 0.24 segundos más o menos se consigue desde que la lenteja vaya desde el punto de donde se suelta hasta el punto máximo, de máxima velocidad. Ahora nos dicen, si el ángulo desde el cual la soltáramos fuera 1.75 grados en lugar de los 3.5, ¿cuánto tardaría? Pues lo mismo, porque acuérdense que el periodo, aquí lo están viendo, el periodo no depende definitivamente de la masa. Siguiente problema. Tenemos un objeto que experimenta un movimiento armónico simple de periodo 0.3 segundos con una amplitud de 6 centímetros. Nos dicen que en t igual a 0 el objeto se encuentra momentáneamente en reposo en la marca 6 centímetros y que calculemos el tiempo que tarda el objeto en pasar desde esa posición a la posición x negativo 1.5. Aquí tenemos los datos. Y entonces lo que hacemos es utilizar la ecuación en función del tiempo de la posición de un oscilador armónico simple. Desplazándose en el eje X tenemos esto. Obviamente que el ángulo de fase es 0. ¿Por qué? Porque lo soltamos de su máximo, de su punto máximo. Entonces, obviamente, el ángulo va a ser 0, el ángulo de fase. Entonces, planteamos en esta ecuación, sustituimos omega por 2pi sobre el periodo que nos lo dan, ¿verdad? Lo sustituimos acá en la ecuación y le pedimos a Wolfram que nos resuelva para t. Y obtenemos este resultado que obviamente nos quedamos con el valor positivo. O sea que se tarda un poco menos de un segundo en cambiar de esa posición. El último problema que vamos a considerar es el de una boya cilíndrica que está flotando. Esa boya, al estar flotando, observen, nos dan el diámetro que es de 0.9, la masa de la boya de 950 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer, aquí están los valores, llamé de X al diámetro, MH, MB es la masa de la boya y G es la gravedad. Esta es la densidad del agua de mar. Eso se obtuvo de una tabla. Entonces, primero vamos a calcular cuánto está hundido la boya, soportando su propio peso. Entonces planteamos, observen, que el empuje de Arquímedes es igual al peso, que en este caso M solamente corresponde a la masa de la boya. Y aquí tenemos la ecuación. Y de ahí, lo que tenemos que hacer es resolver para el volumen inicialmente. Y es lo que hacemos acá. Esta ecuación la resolvemos para el volumen y obtenemos que la boya debería tener un volumen de 0.9233. ¿Ok? Como ese volumen es igual al área al área transversal por la altura, y como el área transversal está en términos del diámetro, nos quedaría esto. Y eso nos permite calcular H1. O sea que la boya debería estar hundida a 1.40, más o menos 1.45 metros, para soportar con el volumen que queda hundido, soportar su propio peso. Pero ahora se sube el hombre.
Al subirse el hombre vamos a tener un peso adicional, miren. Entonces la ecuación la vamos a resolver de nuevo, pero para una masa mayor. Y obviamente vamos a tener una altura mayor, una profundidad mayor, que es 1.5566. Restamos esta de la anterior y entonces esto nos permite mostrar que el hombre, que es lo que nos preguntaban, produce una diferencia de 10 centímetros en la profundidad a la que se encuentra la boya por su propio peso. Ahora, ¿qué sucede? Que el hombre se lanza al agua. Entonces, la boya va a volver otra vez a la altura inicial. Por lo tanto, va a experimentar una oscilación con una amplitud justamente igual a la diferencia de las alturas. Entonces, lo que hacemos es suponer, fíjense bien, vamos a hacer una emulación. Vamos a suponer que el agua de mar con la boya oscilando se comporta como un sistema masa-resorte. Y entonces esto nos va a permitir calcular cuál es el equivalente de la constante del resorte que tendría que el agua de mar produce. Y eso entonces lo calculamos como primero. Como estaba hundido en un peso completo, el hombre más la boya fue la que produjo primero es el dato que tenemos. Entonces, dividido entre la amplitud, que es esto, obtenemos la constante del resorte K. Cuando el hombre se lanza, la masa que queda ya solo es la de la boya y entonces el periodo se va a calcular con la ecuación que corresponde con el K mismo que genera el sistema agua con boya. Y obtenemos entonces que el periodo debería ser igual a 0.33 segundos. Bueno, con esto concluimos los problemas de esta primera parte de osciladores armónicos simples.